bienvenido y gracias por sumarse al módulo 7 sobre seguridad del trabajo. En este módulo los invitamos a recorrer los contenidos mínimos para conocer y evitar accidentes y posibles enfermedades relacionadas con la actividad de la producción ganadera. Como introducción al tema, debemos aclarar la importancia que tiene en la pirámide de las necesidades básicas del hombre, la salud y la seguridad, que ocupan un lugar prioritario y sostienen a todas las demás actividades realizadas por el hombre. Y eso lo vemos que cuando estamos enfermos, tenemos algún accidente, estamos obligados a dejar nuestra ocupación hasta poder recuperarnos. La prioridad de estos temas se basa en mantenernos en un buen estado de salud para poder realizar la tarea por el tiempo que nos permita hacer. Por lo tanto, es importante que tengamos una visión de las buenas prácticas ganaderas en 360 grados y donde los temas de seguridad e higiene laboral tienen como una trayectoria a lo largo de todas las demás temáticas y que hacen a la salud del trabajador. Como objetivos de la capacitación, vamos a plantearnos analizar la actividad desde el punto de vista de la prevención. Vamos a ver que tiene una gran relación y está muy vinculado a lo que es el factor de productividad y a la calidad de la producción. Conocer identificando los peligros del ambiente laboral y cómo nuestros actos nos predisponen muchas veces a los accidentes involuntarios y el desarrollo de estos temas nos ayuda a adquirir herramientas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo. Nos podemos preguntar por qué debemos capacitarnos en salud laboral. Primero que el sector está demostrado que tiene una alta incidencia de accidentes y muchos de ellos con consecuencias graves y en algunos casos cuestan la vida del trabajador. Está mezclado con una informalidad, ya que el trabajo en los establecimientos es desarrollado por el grupo familiar y que muchas veces no está reconocido como tal. La situación de trabajo tiene un factor importante de aislación, de incomunicación por el lugar donde debemos realizar la tarea. La experiencia y los años de haber realizado siempre esta tarea muchas veces nos juegan en contra con un sentimiento de falsa seguridad. A mí nunca me pasó nada, es una pregunta y una afirmación que uno escucha muchas veces. Las enfermedades profesionales que vamos a desarrollar también más adelante en el módulo tienen en común que el diagnóstico muchas veces no está reconocido y que la medicina laboral no lo tiene en cuenta y no lo relaciona con la actividad productiva. También es importante que nos capacitemos porque aumenta directamente el bienestar animal. Las enfermedades que podemos llegar a adquirir al realizar la tarea tiene como vía de contagio el mismo animal. O sea, son enfermedades que, como vamos a ver ya más adelante en el concepto, tienen la característica de ser zoonóticas. Se comparte muchísimas veces por las características de la producción nuestra, en que el lugar donde se trabaja también es el lugar donde se vive. Por lo tanto, no hay un límite entre la actividad de donde se vive y de donde se trabaja. Y por último, digamos, también la producción agropecuaria ha adoptado tecnología que nos permite, que nos obliga, mejor dicho, estar en una permanente capacitación. Dicho esto, que son por ahí los factores importantes por lo cual, y los fundamentos por lo cual debemos conocer, tener elementos de seguridad e higiene en la actividad, también
existe una normativa que se debe cumplir en forma obligatoria, tanto el que realiza la tarea, el empleado, la parte patronal, los organismos del Estado encargados de controlar las condiciones de trabajo, y que ante un incumplimiento de algunas de estas normativas, por ley se establece un castigo o un incumplimiento que puede estar, digamos, sacando la actividad de lo que es la legalidad. Pero independientemente de que haya una normativa que nos obligue, lo más importante de esto es tener una actitud de prevenir, una actitud de trabajo seguro en todas las tareas que se realicen. Para no aburrirlos con toda esta normativa que es extensa y muy larga, solamente extraje lo que, digamos, es el centro de la normativa, lo que, digamos, debe ser el principio que rige esta normativa, ¿no? El trabajo agropecuario debe realizarse en adecuadas condiciones de higiene y seguridad a fin de evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. Hay distintos organismos que se encargan de este control en los ambientes de trabajo. Entre eso está la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo, y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Es importante que conozcamos, digamos, los dos, digamos, factores que pueden alterar la salud del trabajador. Nosotros, al realizar cualquier tipo de actividad, estamos expuestos a tener un accidente laboral o una enfermedad profesional, o ambas. Pero es importante que conozcamos cuál es la diferencia entre ellas para precisamente tener una actitud de prevención. Un accidente laboral es algo que surge en forma súbita, en forma inesperada, tiene un efecto inmediato y se debe muchas veces a las condiciones de las instalaciones, por ejemplo, en las instalaciones, como vamos a ver más adelante, de cargaderos, de mangas, de corrales de espera, ¿no? Y muchas veces estas instalaciones también provocan a que tengamos actos inseguros en la forma en que realizamos la tarea. Otras de las acciones que están comprendidas y contempladas dentro de este sistema son las enfermedades profesionales o las enfermedades que provienen de la actividad laboral. Estas se producen por un periodo prolongado a una condición que no es salubre, ambientes que no son, digamos, del todo beneficiosos para realizar la tarea, con agentes físicos, químicos, biológicos o ergonómicos, que ya vamos a desarrollarlos en ejemplos concretos, que pueden, digamos, promover o facilitar una condición de trabajo insalubre o que nos produzca una enfermedad a largo plazo. Lamentablemente, a pesar de toda la normativa y a pesar de todos los elementos de prevención que se promueven para la actividad, los datos estadísticos nos dicen de que los accidentes siguen sucediendo y la producción agropecuaria encabeza, y dentro de ellas la producción ganadera, una de las actividades con mayor cantidad de accidentes. Y accidentes que tienen consecuencias graves. Como podemos ver, aquí yo les traje los datos que están ya terminados y confirmados por la superintendencia, en donde en el año 2018 se produjeron casi 23.000 accidentes y enfermedades laborales. Dentro de ellas hubo 70 que se llevaron la vida de los trabajadores y casi 250 accidentes con consecuencias graves que terminaron con algún grado de incapacidad, digamos, grave para el trabajador, y no solo el trabajador, sino todo su entorno familiar, digamos, que sabemos lo que traen las consecuencias de los accidentes graves. Y esto lo podemos ver hoy en las noticias, digamos, en los medios. Entre Ríos, hace un tiempo era noticia porque había encabezado, digamos,
la cantidad de accidentes graves, mortales en la producción agropecuaria. También podemos ver en distintos medios y permanentemente cómo el uso de maquinaria, las condiciones de trabajo, muchas veces son un factor de riesgo importante. Vamos a ver también, y hemos tenido últimamente, lamentablemente, accidentes mortales con el uso del caballo, en el trabajo del arrío de la hacienda. Eso también provoca descuidos y muchas veces situaciones no deseables. Otro de las situaciones que muchas veces son como un riesgo invisible detrás de estas noticias por ahí, digamos, más llamativas, que son los accidentes graves, son las enfermedades profesionales que también se producen en el sector, ¿no? Que son muy altas comparadas con otros rubros de la producción o de la economía en general. Vamos a ver cómo la exposición al riesgo biológico es importante y debemos conocerlo para saber cómo protegerlo. Acá hay una nota que ya tiene sus años, pero nunca pierde vigencia, siempre la traigo en las capacitaciones, sobre un trabajo que se hizo en la Universidad Nacional del Litoral, el Colegio de Veterinarios, en donde demostró que 1 de cada 5 profesionales de la veterinaria ha sufrido alguna enfermedad, algún accidente laboral grave. Por otro lado, casi el 30% padece una enfermedad relacionada con la actividad en contacto con la producción ganadera, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, cita la brucelosis. Ya vamos a ver un poco más. Por eso es un tema vigente, es un tema que por ahí es poco desarrollado, hay pocas capacitaciones en esta temática y es tan importante que la desarrollemos. Y en esto, o sea, el hecho de que haya una incidencia tan grande en los profesionales de la salud animal demuestra que la experiencia no es un factor de protección, ¿no? Entonces es importante siempre protegerse a pesar de los años que uno tenga como experiencia en la actividad. Acá de eso traje un cuadro que resume las enfermedades que se dan con mayor frecuencia en la actividad de producción ganadera, en donde los primeros puestos están ocupados por los problemas de todo lo que hace a la columna vertebral, por posiciones forzadas, movimientos repetitivos. En segundo lugar están las enfermedades de la piel, por exposición a sustancias químicas, a radiaciones, y también aparecen lo que son las enfermedades producidas por el contacto con animales, enfermedades por la zoonosis, como es leptospirosis y brucelosis. ¿Cómo analizamos la actividad basándonos en un procedimiento? Primero se hace una evaluación del riesgo. Hay una metodología en seguridad e higiene que es identificar los peligros para determinar el agente del riesgo, decidir si ese riesgo es tolerable. ¿Qué significa esto? De que si tenemos que evaluar primero si hay que hacer una tarea de curación, una tarea de castración, una tarea de vacunación, si las condiciones de, por ejemplo, de las instalaciones, las condiciones de los elementos de protección nos dan seguridad y cierta garantía para poder hacer la tarea. Y una vez que tenemos ese conocimiento, es responsabilidad de implementar las medidas para protegernos y de corregir en el caso de que el riesgo no sea tolerable, o sea que haya más probabilidad de que tengamos un accidente o una enfermedad al realizar la tarea. Nos debemos preguntar primero cuáles son los riesgos de la actividad, ¿no? A veces uno está tan en contacto con la rutina del trabajo que pareciera que está lejos de los riesgos de tener una actividad. Y es necesario que volvamos a tener, digamos, ese contacto y preguntarnos, digamos, cuál es el riesgo de la tarea que vamos a realizar.
Primero tenemos los riesgos físicos. Todo lo que es riesgos mecánicos de equipos, maquinarias que están sin protección. La radiación, la exposición a la radiación solar es un riesgo físico. Las temperaturas extremas del trabajo a la intemperie. El riesgo eléctrico, que muchas veces en las instalaciones rurales no están con toda la protección como sí pueden estar en algún otro tipo de instalación urbana o de producción industrial. El riesgo de movimientos repetitivos, posturas forzadas, hacer fuerza en forma desmedida. Ya vamos a ver que acá hay una herramienta muy importante que es la ergonomía. Ya vamos a ver ejemplos concretos para entenderlo. El riesgo biológico del que hablábamos, tratar con seres vivos que son posibles transmisores de enfermedades, es necesario que conozcamos cuáles son esa transmisión posible de enfermedades. Los riesgos químicos están presentes en casi todos los procesos de la actividad, son productos veterinarios, desinfectantes, antiparasitarios, plaguicidas de todo tipo, agroquímicos usados también en la producción mixta. Y después estamos en permanente riesgo o posibilidad de un accidente por el comportamiento mismo del animal. Esto es por ahí el causante de los accidentes más frecuentes y muchas veces con consecuencias graves. Por eso es importante que actuemos sobre esos eventos que a veces no alcanzan a ser un accidente porque no tienen daño, pero sí son incidentes para que actuemos con prevención, ¿ah?, sobre esas situaciones inseguras. Arrancamos por el comportamiento animal. Debemos conocer bien el comportamiento natural de los animales, sobre todo cuando hay reposición de lotes de animales, animales que no sabemos por su renovación el comportamiento que pueden tener. Para el animal también es una situación nueva en todo sentido, de manejo, de lugar, de ambiente, de visión del nuevo paisaje donde se lo encierra. Entonces un acostumbramiento mutuo y un estudio mutuo que es muy importante que lo hagamos desde el punto de vista de la seguridad y que también tiene sus beneficios dentro del bienestar animal, como ya lo vimos en los módulos anteriores. El primer punto que hay que tener en cuenta de un animal y que ustedes ya lo deben manejar muy bien, pero debemos dar lo que son los conceptos teóricos, es que el animal posee un campo de visión limitado. Tiene áreas ciegas por el cual, digamos, debemos considerar nuestro área también de trabajo para que la posición de manejo de la hacienda sea inteligente, sea un manejo racional de la hacienda, utilizando su campo de visión para evitar acercarse en los puntos ciegos y tener, digamos, reacciones involuntarias, tanto para el animal como para uno en la forma de recibir por ahí esas reacciones y que nos encontremos dentro de la zona de fuga y podamos recibir, digamos, algún golpe, ¿no es cierto?, accidental. El animal también presenta un nivel de estrés cuando se hace un uso abusivo del caballo, de la fuerza del caballo, del uso de descargas eléctricas a través de picanas. Los gritos, también los golpes, provocan en el animal un nivel de estrés que favorecen y aumentan el riesgo de accidente. Cuando uno hace una investigación de accidente, generalmente todos estos factores han estado presentes en el manejo de la hacienda. Un manejo inteligente evita accidentes y van de la mano del bienestar animal. Y una vez que acostumbramos a la hacienda a este manejo, nos facilita muchísimo la tarea y también nos genera una actitud de prevención.
A esto llamamos este conjunto de buenas prácticas que van de la mano, como veíamos, de la seguridad e higiene y también de lo que es el bienestar animal, el manejo inteligente del rodeo. Por lo tanto, es importante conocer básicamente que el animal posee un campo de visión, que a su vez también tiene una sensibilidad auditiva 3 veces mayor de la que tenemos nosotros. ¿Ah? O sea, los humanos podemos percibir un rango 3 veces menor a los de los bovinos. Por lo tanto, la presencia de gritos, la presencia de ladridos de los perros, que a su vez los reconoce como un animal de presa, al ser, digamos, un animal carnívoro el perro, el vacuno lo relaciona con, digamos, el cazador y la presa, por lo tanto, si no es un perro que esté adiestrado para el manejo de hacienda, muchas veces complica el manejo, sobre todo en los espacios cerrados, los golpes, los chiflidos, los gritos, que muchas veces, y uno mismo en situaciones de la tarea lo hace, porque de esa forma se ha transmitido de generación en generación, es difícil de evitar. Pero, como decíamos, el animal es un animal de hábito, se acostumbra y también el trabajador es una persona de hábito y que se acostumbra a trabajar bien. ¿A qué tiene que tender todo este comportamiento? A llegar a las instalaciones de encierro con el menor nivel de estrés, el menor nivel de nerviosismo de los animales para que su docilidad nos ayude a realizar la tarea sin tener el riesgo de accidente. Vamos a hablar un poquitito de las instalaciones. Lo anterior era el comportamiento que debemos tener en el manejo de la hacienda. Ahora también vamos a ver cómo las condiciones de la instalación pueden ser un factor importante de seguridad o de accidente. El diseño de la instalación en general, corrales, manga, los cargaderos, se recomienda que sean con diseños curvos, que se eviten los ángulos rectos, ya que los ángulos rectos no solo que está, digamos, recomendado que afecta muchas veces la calidad de la producción de la hacienda por los golpes, por los machucones, sino que también puede producir, y que es, digamos, el objetivo de este módulo, accidentes en el trabajador, golpes, aprisionamientos, contusiones. Y hay costumbres que muchas veces, digamos, las tenemos incorporadas, pero que debemos evaluarlas si siguen siendo seguras o no. Como por ejemplo, el uso de los estribos dentro de los corrales de espera, del huevo de espera antes de la manga, que muchas veces en las entrevistas con los accidentados, ha sido un motivo frecuente de accidente, que se me trabó el pie en el estribo y quedé aprisionado, me caí, el caballo reaccionó, el animal me pegó un topetazo y caí y no pude sacar el pie del estribo. Por eso, a veces hay situaciones en donde, digamos, hay que analizarse si lo que se hace es lo más conveniente o no. El mantenimiento de las instalaciones es fundamental y el mantenimiento previo. Es bueno que podamos, cuando planificamos la tarea, hacer una revisión previa de las instalaciones. Evitar todo lo que son maderas quebradas, clavos que estén sobresaliendo con filos, astillas, tablas de lo que es la superficie de trabajo, que se encuentre con un distanciamiento preventivo alrededor de la manga. Sabemos que muchas veces los animales reaccionan saltando de la manga y tenemos que tener lo que se llama el espacio de escape liberado, que esto no esté rodeado de bidones, de tachos, de alambres, de postes tirados, porque eso va a provocar un accidente. Sabemos que muchas veces las condiciones de trabajo en el campo no son las ideales, pero bueno, sabemos que la podemos mejorar, que muchas veces con
sin hacer un gasto elevado de materiales y dedicándole un trabajo previo, podemos mejorar las instalaciones. Y no improvisar que cuando tengamos que trabajar ya con todos los animales cargados en la manga, tengamos que estar remendando o atando con alambre tabla para poder trabajar. Eso seguro que es un factor que va a favorecer los accidentes. ¿Qué es la ergonomía? Como hablábamos antes. La ergonomía es una disciplina que estudia, digamos, el puesto de trabajo. Y que el puesto de trabajo sea adaptable al trabajador, para evitar lo que son posturas forzadas, sobreesfuerzos, ¿ah? Que a partir de un trabajo repetitivo en malas condiciones de trabajo, nos van a producir lesiones, dolores de incapacidad para poder realizar la tarea y con el tiempo pueden provocar una enfermedad profesional. Las tan temidas tendinitis, artrosis, lumbalgias, hernias, problemas del ciático, que realmente nos incapacitan y el tiempo de recuperación de estas dolencias muchas veces nos obligan a estar varios días hasta que podamos retomar la actividad. La seguridad y higiene tiene una herramienta que es la ergonomía, que tiene métodos establecidos por la OIT, por la Organización del Trabajo, en donde aplica correcciones, aplica medidas para que las instalaciones y los puestos de trabajo sean seguros. En la actividad ganadera, lamentablemente, no hay un gran desarrollo como sí puede haber en otras actividades como la industrial o como la de servicio, en donde ahí sí se aplica mucho la seguridad y higiene y la ergonomía en particular. Entonces podemos ver cómo las instalaciones muchas veces no están diseñados para hacer un trabajo repetitivo, por ejemplo, de varias horas de vacunación o de caravaneo o de curación en animales y que tenemos que estar trabajando con las instalaciones en las situaciones en que están. Podemos ver cómo un buen diseño de una manga nos permite una posición de confort, una posición adecuada de trabajo, en donde no estamos forzando todo lo que es el sistema vertebral, todo lo que es el sistema de la columna y el aplastamiento de los discos, como si podemos ver en otro tipo de diseño, ¿no es cierto?, de mangas. No es lo mismo trabajar en una manga de animales de 300, 400 kilos a estar trabajando con terneros de 100, 150 kilos. La posición forzada que vamos a tener que estar trabajando en un caso y en el otro va a ser muy diferente. Por eso es importante que adecuemos las instalaciones al tipo de tarea que tenemos que hacer y al tipo de hacienda. ¿Ah? O por lo menos regular, ¿ah?, lo que es la plataforma de las tablas y adecuar el trabajo, prepararnos, planificar en forma previa para que la tarea se haga con la mejor posición posible. ¿Algunas recomendaciones? Esto digamos, se aprende mucho con la práctica y con imágenes, ¿tá? O sea, por ejemplo, en las tareas de marcación, ¿tá?, en el caravaneo, vemos que en una manga abierta, en un trabajo en donde no podamos tener, digamos, una posición de traba del animal correcto, con las herramientas adecuadas, el sobreesfuerzo va a ser distinto. Igualmente, si tenemos que hacerlo a campo abierto, con el animal sujetado sin instalaciones o sin las herramientas, con algún tipo de pinza de caravana que no sea la adecuada, sin duda la calidad del trabajo y la posibilidad de daño o de accidente es mayor. Lo mismo sucede con las tareas de castración a campo. No hay demasiado desarrollado en este tipo de tareas, en lo que es procedimientos seguros, normalizados, pero lo ideal es tener un calzado adecuado, no una hojota como vemos acá el compañero, que si bien debe ser fresca, pero
sin duda de seguridad tiene muy poco en cuenta, igual que con herramientas de todo lo que es cuchillería, todo lo que es este, herramientas cortopunzantes, que son muy frecuentes en la frecuencia de accidentes, en la posibilidad de accidentes. Y accidentes que no solo tienen como consecuencia las heridas en la piel, las heridas cortantes, con hemorragias importantes, sino que también la posibilidad de infecciones que pueden ingresar a través de esas heridas al organismo. El proceso de vacunación tiene varios ítems para tener en cuenta. Entre ellos, debemos tener, como habíamos dicho antes, una posición adecuada. No debemos colocarnos la jeringa en los bolsillos. La autovacunación es muy frecuente en estos casos. Evitar poner siempre la protección en la aguja. Hacerlo sin apresuramientos que nos lleven a situaciones de inseguridad. Usar elementos de protección. No estamos acostumbrados en el rubro a usar elementos de protección. Ya vamos a ver cuáles son los recomendados. Es muy común hasta en el rubro de los veterinarios esta falta de conciencia en la bioseguridad que tenemos que ir incorporando. Siempre se debe trabajar a manga cerrada, con el animal firme, yendo de atrás hacia adelante. Tener en cuenta qué tipo de vacunación se está realizando, si es una vacunación subcutánea, tiene una técnica adecuada, o si es la intramuscular, una se hace a una sola mano, la otra es recomendable utilizar las dos manos, cómo es el clavado de la aguja para evitar tener un accidente y a su vez también va de la mano de la sanidad y del bienestar animal y de la efectividad del proceso de vacunación. Todo es cuestión de hábito, es cuestión de costumbre. Si nos acostumbramos a trabajar bien, al principio nos va a costar, nos va a llevar más tiempo, pero con la práctica incorporamos esta eficiencia y también la seguridad para realizar las tareas. Por eso es muy importante poder realizar la tarea con calidad, que tenga efectividad en la vacunación y considerar el grado de riesgo, del riesgo sobre todo de heridas, por estar trabajando con elementos punzantes, como son las agujas o cortantes, también tenemos el riesgo biológico presente. Debemos incorporar en el proceso de vacunación descartadores, envases, todo lo que haya entrado en contacto con los productos de sanidad animal, todas las vacunas, los envases, las tapas, las agujas de descarte, todos pasan a ser residuos peligrosos. Por lo tanto, no podemos dejarlos tirados en el campo, tenemos que darle un acondicionamiento y un destino adecuado y final que corresponda con el riego del producto que estamos manejando. Para ir desarrollando un poquito más en detalle lo que es el riesgo biológico, es muy amplio, es muy complejo, pero por lo menos vamos a tratar de que nos queden los contenidos mínimos y principales para saber cómo protegernos y cómo conocer que estamos ante una enfermedad o un riesgo de adquirir una enfermedad por una transmisión biológica. Las zoonosis, ¿qué son? Son enfermedades transmitidas por el mismo animal. Se puede presentar, y este es un dato importante, hasta en un 35% en los trabajadores, digamos, del agro. O sea que no es menor la cantidad de trabajadores que ha sufrido o que ha tenido o que tiene en forma permanente una enfermedad relacionada con la actividad agropecuaria. Lamentablemente no estamos todavía asimilados a este tipo de situación en donde no se las identifica como se las debe identificar. Muchas veces están mal diagnosticadas porque los síntomas fácilmente se pueden confundir con
una gripe o con situaciones de otras enfermedades que son parecidos los síntomas. ¿Qué dice la enciclopedia de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y sobre todo teniendo en cuenta las características de la Argentina? Que las enfermedades más frecuentes en la actividad agropecuaria son la brucelosis, la tuberculosis bovina, la leptospirosis y el anthrax, o el carbunclo llamado con otro nombre. Estas 4 enfermedades son las de mayor frecuencia en nuestra zona y que me parece a mí, para no hacerlo tan largo y no hacerlo tan aburrido, que les dé cuáles son sus características principales y su forma de protegernos para evitar el riesgo. La brucelosis se transmite principalmente con el contacto de partículas que podamos respirar durante el parto, el contacto con animales enfermos, tanto las vacas, el cerdo, las ovejas son animales de transmisión. También una vía de ingreso importante es el consumo de lácteos sin una adecuada pasteurización. Y otro de los motivos también son los accidentes en la vacunación. Acá vemos cómo puede ingresar y que esto lo vamos a desarrollar para las otras 3 también enfermedades. Por eso es importante que nos protejamos estas vías: la vía respiratoria, la vía de la piel y la vía digestiva. También están los síntomas para saber o poder indicarle médico o a quien por ahí le hagamos la consulta de atención, y lo pueda relacionar con esta enfermedad que tiene una posible causa laboral. La otra enfermedad que vemos que también tiene mucha incidencia es la tuberculosis bovina. Esto se da por contacto estrecho con animales enfermos, igual que el anterior, y el consumo de productos lácteos en forma cruda. Las vías de ingreso son la vía erógena también, epidérmica y digestiva. Comparte con la anterior las mismas vías de ingreso. Aquí la leptospirosis, vamos a hacer un parate y un desarrollo, es tal vez la enfermedad de mayor incidencia en nuestra zona de Entre Ríos. Y principalmente la transmisión se da por el contacto de sustancias, a veces alimentos o a veces elementos que manipulamos y están en contacto con la orina de animales, principalmente de los roedores, pero puede ser también vector el ganado bovino. El agua y los lugares húmedos, el tiempo de excesos de lluvia, las inundaciones, favorecen la transmisión de la leptospirosis. ¿Cómo puede ingresar a nuestro cuerpo? Principalmente por heridas que podamos tener en la piel y que nos llevemos a través de la boca, la nariz o las conjuntivas de los ojos, el contacto de esa orina de los animales hacia nuestro organismo. Por eso es importante acá, muy importante, la higiene, ¿no es cierto?, permanente. Otra de las enfermedades que por ahí no tiene demasiada frecuencia, pero sí por la gravedad es importante que la mencionemos, es el carbunclo, que se presenta, digamos, en situaciones de cambios bruscos en el clima y que los signos en los animales que hayan muerto por esta causa tienen características particulares para que lo podamos tener en cuenta y tomar las medidas con mayor prevención. Un animal que muere por anthrax presenta una muerte súbita, presenta un sangrado de nariz o ano, que vemos que es una sangre sin coagular. ¿Y dónde está? Ahí seguro que está presente la bacteria. Por eso es importante en estas situaciones extremar las medidas por el contacto de los cadáveres en casos sospechosos. ¿Qué elementos de protección son recomendables usar?
para el contacto con animales que tengan algún tipo de sospecha o en cualquier tipo de proceso, ya sea de vacunación, de curado, de heridas, de castración o de marcado, que podamos entrar en contacto con fluido, debemos acostumbrarnos a utilizar guantes del tipo por ahí veterinario o por ahí mejor el descartable de nitrilo, que son muy cómodos y podemos realizar la tarea sin que nos entorpezcan los movimientos. Algún tipo de protección facial, si es de cara completa mejor, y si no utilizar anteojos para la protección ocular. En el caso sospechoso de enfermedades o de animales que veamos que tienen algún tipo de manifestación de enfermedad, conviene siempre dejarlos para lo último y ahí reforzar nuestra protección utilizando también inclusive alguna protección respiratoria. También es importante que tengamos en el lugar de trabajo todo lo que son elementos de desinfección, hipoclorito o lavandina, comúnmente llamada lavandina diluida al 25, al 30%, lavarnos las manos, tener una buena higiene, agua y jabón en forma permanente. Eso es muy importante y va a ser una barrera, digamos, muy grande para evitar de que el virus nos afecte. Pasando a otro de los riesgos importantes que habíamos nombrado, son los accidentes por riesgo mecánico. Aquí los accidentes suelen ser con consecuencias muy graves. El manejo del tractor o maquinaria agrícola debe tener siempre de antemano su protección en todos los movimientos de toma de fuerzas, de ejes. Una falta de protección es un riesgo inminente de que nos tengamos un accidente y un accidente grave. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Aquí solo mostrarle las imágenes de cómo la toma de fuerza o las correas, poleas sin protección en un descuido pueden ser un causante de accidente grave. Y muchas veces eso puede provocar una amputación, una pérdida de un brazo, de una mano, y eso hace que arrastremos una incapacidad para toda la vida. Otro de los riesgos físicos muy presentes y cada vez con mayor incidencia y que poco se habla es la exposición que tenemos a la radiación solar. Para el trabajo agropecuario se debe trabajar siempre con sombrero, gorra, con cubrenuca, trabajar con camisa, mangas largas, pantalón también largo, evitar la exposición prolongada a la radiación, ya que podemos con el tiempo derivar en daños en la piel o inclusive en casos más graves de un cáncer de piel cada vez más frecuente. Los productos químicos también están presentes en la actividad. Hay plaguicidas, fertilizantes, productos para la salud animal, todo lo que son antibióticos, antiparasitarios, analgésicos, antiinflamatorios, desinfectantes. Ninguno de estos productos son seguros. Todos tienen, digamos, alguna consecuencia si no la usamos en forma segura. Por eso es importante que tomemos los recaudos a través de la hoja de seguridad, tengamos en cuenta la clasificación según el color, nos dice si es de mayor cuidado o no y los elementos de protección que tenemos que usar, según la vía de ingreso que pueda afectar a nuestra salud. Esto muy rápido, se debe contar con la hoja de seguridad, se debe usar el elemento de protección personal, se deben tener en depósitos adecuados y al finalizar la tarea siempre tener una higiene y un cuidado con respecto a la ropa que ha entrado en contacto. Bueno, esto muy rápido, siempre se debe guardar en forma segura, no debe estar al alcance de niños o de animales, siempre bajo llave. Otro de los aspectos que por ahí es importante que conozcamos, una vez que sabemos de los riesgos, sabemos de los accidentes que podemos tener, es cómo actuar ante un accidente. Esto aquí no tiene como objetivo ser un curso de primeros auxilios, pero por lo menos, muy básicamente, saber cómo actuar ante una situación de accidente. Primero, evaluar
El accidentado, si es que respira o no respira, si ha tenido fracturas, si ha tenido quebradura, nunca moverlo en forma brusca, siempre tratar de calmar al accidentado, aunque a nosotros nos cueste ver la situación, la calma que podemos transmitir muchas veces le puede salvar la vida. Automáticamente hay que tener a mano los números de emergencia para activar los llamados y de esta forma poder activar, digamos, la asistencia al accidentado al centro de salud más cercano que se tenga. Esto es sumamente importante sabiendo, como dijimos al principio, que el factor de aislamiento, de distanciamiento donde se realiza el trabajo, puede llegar a ser un motivo de salvar o no la vida cuando nos sucede una situación grave, digamos, no buscada de accidente. Una de las técnicas más importantes es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Tiene una técnica, yo se las dejo acá, no la vamos a poder desarrollar porque el tiempo no nos da, pero por lo menos va a quedar como para que ustedes la puedan ver en el tiempo, digamos, más tranquilo. Los traumatismos, cómo actuar, estos son los accidentes que con mayor frecuencia se dan en la actividad agrícola, ganadera, cómo actuar por lo menos en las indicaciones rápidas y que uno tiene que leerlas para por lo menos tenerlas presente en ese momento de emergencia y saber qué hacer, pero sobre todo qué no hacer para no aumentar la gravedad de la situación. También ante una situación de herida, de corte, cómo evitar que la persona pierda el conocimiento por una hemorragia, a qué nivel se da, a qué nivel de profundidad se da, cómo actuar. Es importante que podamos contar con algún elemento que nos ayude a actuar en forma rápida. También ante intoxicaciones, asfixias, yo le dejo muy brevemente, esto tiene un desarrollo que debería darse en otro módulo, pero bueno, para no dejar de dárselo, me parece importante que lo tenga. El botiquín que debería tener, acostumbrarnos a tener un botiquín, ¿tá? A veces por el rubro nuestro creemos que tener un botiquín no es de hombre, pero bueno, salva la vida, es importante acostumbrarnos a tener estos elementos para poder dar una mano a quien pasa por una situación no deseada de un accidente. Bueno, espero no haberlos aburrido. Cualquier duda o cualquier tema que quieran ampliar o que quieran, digamos, tener un conocimiento más desarrollado, a disposición. Yo les dejo mi mail, les dejo mi contacto. Y bueno, esto es simplemente un pantallazo de lo que es la seguridad e higiene aplicada a la actividad y tan importante y básica para realizar la actividad. Muchísimas gracias y muchísima suerte con el resto de los contenidos del grupo.